Bueno, ok chicos, ¿alguien tiene dudas? ¿Sí? A ver. Aquí tienen una. Ah. Voluntad. En Proverbios, Ajá. en el 21:9, pero lo vuelve a repetir como que en el 19 y luego en el 25-24 vuelve a repetir y repite esto: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Pero lo que es que con la mujer rencillosa lo repite continua. O sea, en sí, ¿por qué hacer tanto énfasis como que en esta parte? Bueno, lo que pasa es que como Proverbios es un libro que le está escribiendo un padre a un hijo y está hablando de que busque sabiduría, entonces te está advirtiendo como diciendo, hijo, ten cuidado, tienes que ser sabio porque si tú te buscas una mujer rencillosa, en otro proverbio dice que es como una gotera. Entonces, vas a sufrir, cuate. Entonces, mejor no hagas eso, pues. Una mujer que es así, ¿no? Que ya hiciste esto otro, ya hiciste esto otro, y te queja y te cela, y no es vida, pues, para acabar pronto. Por eso hace ese énfasis. ¿Sí? Son 4, digamos, personajes. Es el padre, el rey sabio, vamos a decir, el hijo sabio, la mujer sabia y la mujer adúltera o la mujer rencillosa. O sea, tienes estos comparativos en el libro de Proverbios que hace eso. Okay. Sí. Bueno, ¿alguien más? Creo que Lucy. Sí. Isaías. Es Isaías 41:25. Dice: del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol. Invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Mi duda es a quién se está refiriendo allí, porque en la otra versión también decía algo similar. ¿Pero cuál es? ¿Isaías qué? ¿49? 41:25. 41. ¿Qué? 25, ¿verdad? Sí. Y en la otra versión dice: yo incité a un líder que se aproximará del norte. Ok, y dice, del norte levantaré a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro al alfarero. ¿Y tu pregunta es? ¿A quién se refieren exactamente aquí? Cuando dice del norte levanté a uno. Ajá, ¿quién es ese uno? Es que tengo una... ¿Quién lo anunció desde el principio? No sé, te la voy a dejar pendiente, Lucy. No quiero decir una barbaridad. Tengo una teoría, pero no estoy seguro de ella. Creo que puede ser, pero no quiero decir algo que no es. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo que sí sepa? ¿No? Janet. Estaba leyendo Daniel y viene donde Daniel le interpreta el sueño al rey. Entonces ahí me surgió la duda de que como Dios conoce todo, hasta nuestros sueños, a veces hay sueños bueno, los que soñamos a veces tenemos sueños medio locos. Sí. También tenemos que pedirle perdón por andar soñando cosas
Pues ¿qué andas soñando? O sea, te digo. No, pues es que eso no lo controlas. O sea, Eso no obviamente, vale. obviamente, a veces hay cosas que de repente soñamos por lo que le estamos metiendo a la cabeza, ¿no? Sí tiene un poquito que ver, pero no, o sea, así como que si soñaste es pecado, ¿no? Pues ya. Esa era mi duda de que, oye, también tengo que pedirle perdón por andar soñando cosas que no quiero y No, andar. Sí, hay Perdón, cosas. perdón por mi esposa. Sí. Ya lo vamos a decir. Bueno, pues, ok. Sí, de hecho tengo que decirles algo que en algunas partes se dice que sí, que Dios habla a través de sueños. Y lo traen, les voy a explicar esto solo para que lo sepan, pues sé que algunos en YouTube me van a decir, no es cierto. Bueno, Pedro es lleno del Espíritu Santo ahí en Hechos 2. Y entonces agarra y dice en Hechos 2:16, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Ok? Esto viene en el Antiguo Testamento. Y entonces dice, y en los postreros días, dice Dios. Entonces, esa parte que acabo de leer está hablando de cuando ya venga el Mesías por segunda vez. Esos son los postreros días. Y luego dice, ahí en el 17 estoy leyendo, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, hay gente que en base a este versículo les dice, es que yo soñé que tú tendrías bla, 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 ¿no? Pero no es, en el contexto en el que lo está hablando Pedro, en el contexto del profeta Joel, no es ahorita, ¿ok? Entonces, si sueñas algo, no necesariamente es que va a pasar o que van a destruir, ¿ok? Digo, solo para que estén, si soñaron que se ganaron la lotería, tranquilos, ¿no? No vayan a gastar su dinero y, es que yo soñé, ¿no? Bueno. Ok, pues vamos a arrancarnos, chicos. Ya, si alguien tiene más dudas, lo dejamos para el otro domingo. Vamos a orar y comenzamos con el estudio. Padre, muchas gracias de verdad por este privilegio de reunirnos. Quiero hoy rogarte que vacíes nuestra mente, que calles esta mente carnal, corrompida, egoísta, Señor, que muchas veces solo busca lo nuestro. Y hoy quiero rogarte que nos hagas el milagro, Señor, de que tu Espíritu Santo nos hable al corazón, que nos edifique, Señor, que nos permita estar atentos y escuchando con claridad el mensaje que te pido que tú nos des, Señor. Impacta nuestras vidas hoy. Tú sabes lo que cada uno de los que está aquí sentados necesita escuchar. Te pido, Padre, que tu gracia trabaje en nosotros, que cualquier corazón duro que hoy está sentado acá, tu Espíritu Santo, Padre, ablande el corazón como tú lo has hecho con nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Bueno, pues vamos a arrancarnos con el estudio. Si se acuerdan, estamos con Job. Algunos luego ya me empezaron a mandar, Dani, tengo esta duda de Job. Porque es normal. O sea, es normal que cuando ustedes leen por primera vez Job o lo abren por primera vez, es como, oye, como que esta historia no está tan, o sea, ya cuando se va desarrollando, y hoy la vamos a desarrollar un poco más, no está tan padre y no sé por qué pasan esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo gestionamos o cómo va Job gestionando el sufrimiento, la frustración, como lo quieran ver. Y la vez pasada planteábamos o dejábamos dos preguntas ahí que hacía el que se opone, ¿no? Y son estas dos. ¿Cómo puedes saber, obviamente es Dios, ¿no? Pero lo que plantea el oponente, el que se opone es, ¿cómo puede saber Dios si la gente lo hace por la recompensa? O sea, si realmente está adorando a Dios por lo que va a venir,
y no realmente por seguirlo a Él. O sea, cómo realmente nosotros como creyentes nos mantenemos fieles a Dios, amén de las circunstancias, y no solamente lo seguimos en las, digamos, en las buenas. Y lo segundo es, ¿por qué las personas justas tienen que prosperar? O sea, como, ¿por qué si yo vengo a Cristo tendría la obligación Dios de prosperarme o de sacarme adelante? Tenemos muchas veces estas ideas, ¿no? Y sobre todo, fíjense, a veces nosotros pensamos que como Dios nos ama, que sí nos ama, entonces Él tendría que contestar nuestras oraciones en los términos que yo digo, a la hora que yo digo, como yo se lo pido y como yo quiero. Y entonces, a veces no nos damos cuenta lo egoístas que somos como creyentes. Y entonces vivimos en un egoísmo cristiano, pensando que las cosas Dios las tiene que hacer como yo digo. Porque me ama, y entonces como Él me ama, entonces yo le puedo pedir las cosas que yo quiera. Pero eso no es así. Esto es algo que desgraciadamente se ha ido permeando en la cultura cristiana, que se empieza a pensar que como que todo lo que yo le pida a Dios me lo tiene que conceder. Y esto no es así. Esto nunca ha sido la idea de Dios. Es más, a veces sí le pedimos cosas que sucedan y cuando no suceden, entonces cuestionamos, a veces nos enojamos, a veces nos quejamos, pero cuando suceden cosas buenas, ahí sí no hacemos nada de eso. Ahí sí no, nuestra reacción no es así. O sea, tú no cuestionas si te está yendo bien, ¿por qué, Señor, me está yendo bien? Explícame, no entiendo. No dices eso, ¿verdad? O sea, nada más dices gracias, Señor. Gracias. Y la verdad no es así como que en realidad no lo merezcamos. Entonces, ustedes y yo lo pensamos un poco, no es algo que realmente merecemos. Por mucho que cada uno de nosotros digamos, no, pero es que yo me esforcé, la disciplina, esto y el otro. Pues sí, lo más seguro es que sí, tenga que ver con algo de eso, pero al final también pecaste, también lo ofendiste, o también lo ofendimos. Y aún así, a veces nos bendice, amén de que nos equivocamos. O sea, no es como que sacamos 10 en el examen, sacamos 6, 7, no sé. Y aún en nuestro pecado, Él nos perdona, nos ama y a veces contesta oraciones, pero es por amor a su nombre. O sea, a veces nosotros perdemos de vista esto y pensamos que como que tendría que todo salir bien. Y entonces si no sale bien me enojo, le reclamo, me alejo, cierro la Biblia. Y esto es algo que creo que a todos nos puede pasar, o a lo mejor a ti te está pasando hoy, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué a mí? Como si nosotros fuéramos la última coca del desierto, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Que le pase a él. No, a veces he escuchado gente que dice, ¿por qué me pasa a mí que yo soy bueno y a ese que es un borracho no le pasa nada? No, tú tampoco eres bueno, ¿eh? Ante los ojos de Dios, todos somos malos. Que nos vea justos es por la sangre de Cristo, no es por nosotros, no es por lo que tú o por lo que yo hacemos. Entonces, antes de entrarnos al tema de Job hoy, solamente quiero que recordemos algo que Dios anhela que hagamos cada uno de nosotros y que al final Él lo provoca. El primer pasaje que vamos a leer hoy es Lucas 9:23. Está ahí un grupo de personas y entonces Él dice estas palabras, esto lo dijo Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No está diciendo busca lo tuyo, no está diciendo pídeme todo lo que tú quieras, está diciendo niégate tú mismo. Y luego dice, toma tu cruz todos los días y sígueme.
Entonces, si ustedes notan, no dice algo así como, bueno, si me quieres seguir, qué padre, me da mucho gusto, voy a cumplir todos tus sueños y todos tus anhelos, todas tus metas y sígueme. No dice eso. Dice, niégate a ti mismo. Porque empieza a pasar de una vida egoísta donde tú eres el centro y lo que anhela Dios es que ahora sea una vida cristocéntrica donde Cristo sea el centro. Y empecemos a buscar lo que Él quiere, no lo que yo. Oye, Dani, si tengo anhelos ya no, sí, pero en base a lo que Él quiera. Anhelo esto, Señor, pero conforme a tu voluntad. Lo vamos a ver al final del estudio cómo hay un personaje en la Biblia, bueno, Jesús mismo, presenta un anhelo al Señor, pero siempre buscando que se haga la voluntad de Él, no la mía. Ok, ahora sí, vamos a entrar en materia. Como ya vimos en Job, ya para estos momentos ya vimos, los primeros 5 versículos estaban hablando de cómo era Job, ¿se acuerdan? Un hombre temeroso del mal, de Dios, apartado del mal, que tenía 7 hijos, 3 hijas, que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y un chorro de siervos. O sea, estaba muy bien económicamente. Tenía su familia al parecer nos muestran que se llevaba muy bien y él era un hombre temeroso de Dios. Hasta aquí todo iba muy bien. Luego vimos la escena donde el que se opone y Dios están platicando y Dios le plantea y le trae a Satanás, dice ahí, a Job, y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y pues el diablo empieza a tomar notas, ¿no? O el que se opone empieza a decir, tu siervo Job, pues sí, ¿cómo no te va a adorar si tú lo has prosperado todo el trabajo de sus manos, has hecho esto, su familia, esto? Pues claro, ¿cómo no te va a adorar? Y entonces vamos a empezar otra vez a retomar toda la historia de Job. Hoy vamos a acabar el capítulo 1, si Dios permite. Quiero que busquen Job 1:12. Y si quieren, ahí se quedan en Job. De ahí ya no, voy a tener otros versículos, pero se los ponemos aquí. Pero mientras se pueden quedar ahí ya en Job 1:12. Quiero que pongan atención en este versículo. Dice, entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene, o sea, lo que tiene Job, está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Entonces yo quiero que noten una cosa, Dios está en control total. Porque aquí el Señor le está diciendo, ok, te doy chance que toques lo que tiene, pero a él no me lo tocas. Dios está en control. Entonces yo quiero que hoy guardes esto en tu corazón. Cuando tú estás en medio de una prueba, pero dentro de la voluntad de Dios, tú debes descansar, porque Él está al control. Aquí Él está en control. Él está diciendo al diablo, ok, ve y haz eso. Ve y haz eso que acabas de decir. Alguien me decía, oye, pero es que el diablo lo incitó. No. Dios le dice al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job? Dios es el que está moviendo todo el tablero. Él es el soberano. Y aquí todavía se está viendo esta parte de decir, ok, ve, ándale. Haz lo que yo estoy diciendo que vas a hacer. Yo ya sé lo que vas a hacer, pero yo ya te limité. ¿Se dan cuenta? Le dijo, a él no me lo vas a tocar. Todo lo demás lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, obviamente, le abren la cartera al enemigo y pues se da vuelo, ¿verdad? No es como que se va a quedar viendo. Entonces vamos a ver qué es lo que va a empezar a suceder. Hasta acá Job andaba bien, sus negocios, sus hijos, todo bien, hasta acá, ¿ok? Vamos al 13 y al 15. Va a empezar toda la prueba. Dice, y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job. O sea, aquí lo primero que estamos viendo es, los hijos estaban comiendo, bebiendo, estaban en la casa del primogénito, o sea, en la casa del hijo mayor de Job, ahí estaban todos reunidos, como siempre, ya nos había platicado esto en Job 1:4, entonces ahí están reunidos, ¿no? Y dice, viene este mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando
y las asnas paciendo junto a ellos. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Aquí empieza la primera prueba de Job. Empieza con sus bienes materiales, ¿se dan cuenta? O sea, empieza una parte de todo el conglomerado de su empresa. Eran estos bueyes y estas asnas. Los bueyes estaban arando sus tierras. Lo más seguro es que tenía algunas semillas, algunas tierras Job. Y entonces esa parte ya se perdió. Solo para que sepamos quiénes son los sabeos. Los sabeos son los primogénitos de Cus. Muchos me van a decir, ¿y seguimos igual, Dani? No sé quién es Cus. Y el primogénito de Cus es Cam y es primogénito de Noé. Y don Cam fue el que se acostó con su mamá. ¿Ok? Entonces ya, con razón los sabeos ya tienen esta línea de maldad. ¿Ok? Ellos son los sabeos. Entonces en este momento Job, por manos humanas, aquí un grupo de ladrones vinieron, se robaron sus animalitos, o estos 1000 animales, y matan a filo de espada a los siervos y solo sale uno. Entonces ya imagínense ahí el problema que está viviendo Job. Ok, ya ahorita hay una parte de mi negocio que lo perdí, número 1, número 2, hay siervos muertos. Entonces lo más seguro es que además haya gente que yo quería, que llevaba tiempo trabajando conmigo. Cuando tú llevas una relación o en una empresa tiempo trabajando, lo más seguro es que hay buenas relaciones. Hay sus excepciones, ¿verdad? Pero lo más seguro es que sí haya buenas relaciones. Y en esas buenas relaciones, ahora te toca ir a decirle al compadre, a lo que sea, que ha fallecido el siervo. Y han de haber sido varios, porque había 500 yuntas de bueyes. Entonces había que cuidar todo eso. Se va comprendiendo todo lo que empieza a pasar con Job. Entonces, todo esto es toda una enseñanza para ti y para mí, porque a lo mejor tú hoy estás sufriendo de alguna u otra manera. A lo mejor no es una cuestión económica, a lo mejor es una preocupación, a lo mejor estás sufriendo en tus relaciones o tuviste un altercado con alguien. De muchas maneras podemos sufrir, pero esto es otra cosa. Job está empezando a sentir ahora sí que los problemas y en serio. Ok, esa fue la primera. Segunda, Job 1:16 dice, mientras estaba hablando, o sea, el del primero, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contarte. Ok, se acaban de perder, la otra vez decíamos, no hacíamos un cálculo, 3,000 pesos por ovejita, son 7,000, son 21 millones de pesos. Adiós. Así, tal cual. Se acabó. Y esto fue un evento sobrenatural. Si se dan cuenta, aquí dice el cronista que cayó fuego del cielo. ¿Alguien se acuerda dónde más cae fuego del cielo? En Sodoma. ¿Dónde más? Con Elías, ¿no? Muy bien. Ajá. Ok. Si están leyendo, Señor. Muy bien. Bueno, entonces, aquí acaba de perder otra parte de su empresa. 7,000 ovejas, ¿eh? O sea que ha de haber sido o sea, no pudo haber sido un trueno, un rayo, no. Ha de haber sido ahora sí que un centellar de fuego donde 7,000 ovejas mueren, y para cuidar 7,000 ovejas, pues también necesitabas una buena cantidad de siervos, ¿no? Entonces, quiero que vean cómo a veces nosotros como seres humanos podemos ir así como en una espiral de pruebas, ¿no? Y dices uno y otro, no sé, te enfermas, pierdes el trabajo, se enferma tu hijo, no sé, tienes un reto a lo mejor en el matrimonio, lo que sea. Entonces todo esto vas diciendo, oye, ya no, todavía no acaba, ¿eh?
Todavía le quedan camellos. Todavía falta eso. Ok, vamos al 17. Dice, mientras estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contarte. Se acabó la empresa. En ese momento se acabó el negocio de Job. Es decir, imagínate que tú tienes 3 locales de algún negocio que tú quieras y a los 3 negocios te los cierran así. Se acabó. Ya no tienes negocios, ya no tienes ingresos. Aparte mataron a sus empleados. Vean la situación que está viviendo Job. Job está sin ningún negocio en pie. Además debe de ver por cada siervo que acaba de morir. Si tienen familia, tiene que ver por ellos. O sea, es todo un reto que se le está viviendo a Job. Los caldeos eran de la región de donde era Abraham, de Ur de los caldeos. Y aquí tienen todo esto. Hasta acá ya perdió toda la parte económica. Y si ustedes notan algo, cuando leímos Job 1, Job 1.1, 1.2 y 1.3, en el 1.3 está toda la parte de su empresa. Esto ya se quitó. Aquí arriba están sus hijos. Y ahorita vamos a entrar a ese tema. Pero quiero que piensen esto. ¿Alguna vez tú has estado en esta situación de Job? Es decir, perdiste tu trabajo, estabas muy bien con tu trabajo y de repente pensabas que todo iba muy bien y pierdes el trabajo. O el negocio y el negocio ya no da por alguna razón. Y a lo mejor te sientes en este momento como joven. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque a veces damos por hecho casi todo, ¿no? Como que sí, mañana me voy a parar y entonces esto y el otro. Y de repente pueden pasar cosas que dices, ¿qué pasó? No, no puede ser, sí. No, de repente tú puedes llegar a tu trabajo, que todo está bien, ya llevas años, ya estás haciendo el proyecto del 2025 y llegas y te dicen, bueno, queremos hablar con usted, fíjese que le queremos dar las gracias. Espérate, pero ¿cómo? O sea, acabo de sacar un carro y tengo unas cosas por pagar. Pues, qué bueno, pero muchas gracias. O sea, a lo mejor algunos de nosotros hemos pasado por este proceso de decir, ¿y ahora? Yo no sé si lo estaba pensando Job, pero al menos él estaba pasando por ese momento que lo más seguro es que casi todos los seres humanos hemos pasado. Por un periodo de falta de trabajo o por un periodo, si tienes negocios, un periodo difícil en el negocio. Y cuando estaba armando todo esto, recordaba este pasaje que viene en Deuteronomio 8, 11 al 14. Fíjate bien lo que dice acá porque nos puede pasar a todos. Nos puede pasar a todos que de repente olvidemos cosas cuando nos está yendo bien. Dice este pasaje, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen, o sea, piénsenlo en términos más prácticos hoy. No sea que te vayas a olvidar de Dios cuando tu empresa crezca, cuando tu sueldo crezca, cuando tus bonos crezcan, cuando tu cuenta bancaria crezca, cuando tengas tu casa, cuando ya andas viajando, cuando ya te compraste los carros. Cuando ya pasó todo esto, dice, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A veces nos puede pasar. Venimos a Cristo, venimos emproblemados, de alguna u otra manera, vamos a ponerlo en términos económicos, y de repente Dios empieza a multiplicar. Y entonces llegaste con 100 pesos
y ahora ya traes casa, carro, un buen trabajo, un buen sueldo, esto y el otro. Y de repente decimos, bueno, pues muchas gracias, Señor. Ahí regresamos cuando volvamos a tener una bronca. Es que esto no es así. O sea, Dios no nos salva como para cumplir tus anhelos. Dios nos salva para que le sirvamos a Él. Y si ha cumplido algunas cosas, tiene un propósito detrás de eso. Y no es para que tú solamente te des la vida. Él no está en contra de que lo gocemos si de Él viene. La misma palabra dice, en el día del bien, goza del bien. Pero luego dice, pero en el día del mal, considera. O sea, no porque sí me está yendo bien, entonces digo, gracias Señor, wow, es todopoderoso mi Señor, pero entonces me está yendo mal y empiezo a decir, no, ¿sabes qué? Se me hace que no me escucha, se me hace que no me quiere, a lo mejor estoy haciendo algo mal. Yo que hago todo, sirvo en la iglesia, hago esto, el otro, pues como que no, es que no es así. No es así. Piénsenlo así, papás. Tu hijo se puede portar muy bien, sacar buenas calificaciones y ser un buen chavo, ayudarte en la casa, no ser contestón, pedir todo por favor, lo que ustedes quieran poner con sus hijos. Ahora, solo piénsenlo. Algunos a lo mejor en su corazón van a decir que sí. ¿Le darían todo? Si tu respuesta es sí, te voy a decir qué le va a pasar a tu hijo. Lo vas a echar a perder. No le podemos dar todo. Por mucho que hagan todo así, de todas maneras, no le puedes dar todo, porque le vas a hacer daño. Habrá cosas que en su momento se las puedas dar. Pero piénsenlo, imagínense que tu chavito tiene 13 años y dice, pa, hago esto, quiero una moto. Pues tiene 13 años. Tú sabes, ¿verdad? Pero Dios es tremendamente sabio y por eso hay cosas que no nos da, porque sabe que nos va a hacer más daño que bien. Pero a veces nosotros pensamos que somos más sabios que Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos emberrinchado en algo, en tener algo, y luego, cuando va pasando el tiempo, dices, ¿y ahora? ¿Ahora qué hago? Ya me metí en el problema. Bueno, porque tomaste una decisión lejos de Dios. Entonces, bueno, solo quiero que vean cómo tenemos que tener mucho cuidado en que si Dios está teniendo misericordia de nosotros y por amor a su nombre te está bendiciendo, no te vayas a olvidar en tu corazón de Él. No te vayas a jactar y decir, no, sí, yo. No, Miren, cuando quiera, Él nos puede enfermar. Cuando quiera, Aunque te cuides, comes comida orgánica, esto y el otro, Él puede decir, ahí te va. Sin problema. Yo he leído historias de gente que le da cáncer, no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio, tomaba suplementos, esto, el otro, y le dio. ¿Han escuchado gente así? ¿Han escuchado gente que de repente trabajaba muy bien, así, era un gran trabajador, el responsable y todo, y de repente lo corren? Pasa, estamos en un mundo roto. No estamos en un mundo justo, estamos en un mundo injusto. Y en base a eso tenemos que vivir. Pero tenemos un Dios que sí es justo. Y que cuando suceden cosas en nuestra vida nunca tenemos que perder de vista que Él tiene el control. Y ahora vamos a seguirle con Job, porque no ha terminado en esta primera prueba el enemigo. No olviden que Dios está a cargo. Dios le dijo, ¿cómo? Job 1, 18 y 19. Dice, mientras estaba hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y he aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y ésta cayó sobre tus hijos, o sobre los jóvenes, y murieron. Solo yo escapé para contarte. Así que aquí ya se pone muy seria la cosa. Acaba de perder 10 hijos, no 1, 10.
Y a lo mejor alguno de ustedes hoy al final de la reunión me quiere decir, oye Dani, yo tengo una duda. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que esto le pasara a Job? Y de una vez les digo la respuesta a todos. Va a haber cosas que no sepamos. Va a haber cosas que no necesariamente vamos a saber por qué sucede. Realmente. En la semana hablaba con una persona y me platicaba el testimonio. No sé los nombres, pero de un hombre famoso que se empezó a hacer famoso. Él vivía en Puebla y con otro muchacho estaban juntos, empezaron a crecer, pero luego tuvieron una diferencia estos dos. Y entonces, digamos, el que era famoso se fue a México y se hizo más famoso, creció más, etcétera. Pero seguían teniendo esta diferencia y obviamente había más envidia y más enojo porque este brillaba, este creció y obviamente si no hubiera existido la diferencia, pues obviamente hubiera existido un ingreso para el que se quedó en Puebla, ¿no? Bueno, resulta que el de Puebla un día le dice, oye, quiero ir a arreglar ya contigo, para que ya finiquitar todo, ¿no? Sí, está bien. Entonces le dice a los de la casa, este hombre, como era famoso y pues tenía dinero, ya tenía seguridad, entonces le dice a los de seguridad, va a ir fulanito de tal, dejen que entre. Entra, el que vivía en México, acaba de dar un concierto, se emborracha, apaga el celular, se queda dormido, se para en la madrugada, prende el celular, y el celular tenía muchas llamadas y muchos mensajes, porque este hombre de Puebla había ido a su casa a asesinar a sus 2 hijos. Y aparte mató a un sobrino que se había quedado ahí. La esposa y él obviamente no sabían qué hacer. Se empezaron a drogar, alcoholizar, tenían dinero y todo eso se acabó. Pero un día conocieron de Jesús y cambió su vida. Y lograron perdonar a ese hombre que había hecho esa atrocidad con sus hijos. Hay cosas que no vamos a entender. Si tú me preguntas, oye, ¿por qué? No sé. Esa es la maldad del ser humano. Porque una cosa que ha dado Dios al hombre se llama libertad. Pero nosotros la hemos convertido en libertinaje. De hecho, Pablo, allá en la carta a los Gálatas, les dice eso, que nosotros estamos en libertad, pero que no vayamos a usar la libertad para pecar. Pero necesitamos esa libertad porque en esa libertad nosotros podemos amar en completa libertad y en voluntad a Dios. Entonces aquí, aunque todo suena tremendo, Job, su manera de reaccionar va a ser un ejemplo para nosotros. Y no con esto quiero que todos entendamos algo. Dios no está cambiando. O sea, Dios como permitió esto, no es como que Dios en ese momento se volvió malo con Job. No, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Los que nos alejamos somos nosotros. Los que ponemos peros, los que cerramos la Biblia somos nosotros. La Biblia ahí está. El viernes se me acercaba un señor y me decía, Dani, ¿sabes? Yo llevo muchos años en Cristo y llevaba mucho tiempo sin leer la Biblia. Y les digo algo, yo sé que a muchos les pasa. A muchos. Cuando viene la prueba, a veces es donde volvemos a abrir la Biblia, donde volvemos a orar. Pues a veces no sabremos por qué suceden las cosas, pero les quiero leer uno de mis versículos top. Recuerdo dónde lo leí la primera vez, o no que lo haya leído la primera vez, probablemente ya lo había leído, pero la primera vez que me impactó. La primera vez que fue como si Dios en ese momento me hablara con toda claridad en mi oído y me lo dijera con amor, con la paz con la que solo lo puede decir Él. Estaba sentado, en ese momento solo podía leer en el celular
estaba pasando por un proceso difícil de salud y recuerdo que no estaba entendiendo por qué, porque en ese proceso de 40 días el doctor me dijo que era muy probable que perdiera la vista del ojo izquierdo. Yo sí le dije a Dios, ¿por qué? Se supone que yo en ese momento estaba leyendo, estaba orando, compartía y no entendía por qué, pero le dije, bueno, si tú me lo quieres quitar, está bien, nada más dame entendimiento y fuerzas porque no lo voy a entender de principio y no sé si lo voy a tolerar, ¿no? Y entonces pareciera que dijo, esto lo necesitas escuchar hoy, Daniel. Y a lo mejor hoy si tú estás sufriendo, pero sí amas a Dios, este versículo es para los que aman a Dios. Probablemente tú vienes por primera vez acá y tú puedes decir, es que yo sí creo en Dios. No es lo mismo. Además, para realmente creer en Dios, Jesús tiene que ser tu Salvador. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas, es un absoluto, las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas. Si tú amas a Dios, aunque te suceda alguna tragedia, Dios está esperando que lo sigas amando y que entiendas que esa tragedia de alguna manera va a ser usada para bien. ¿Cómo? En el momento no lo vamos a entender. Ni te fatigues en tratar de entenderlo porque no lo vas a entender. Solo Dios quiere que confíes en Él. Eso es lo que Él quiere. De hecho, ahí cuando usa esta palabra Pablo en la carta de Romanos, la traducción del griego al español también podría ser como la palabra que aparece es sinergi o sinergia. Entonces lo que hace Dios aquí cuando dice y todas las cosas cooperan para bien es, como Dios usa las pruebas, Dios usa tus bendiciones, las mezcla y dice todo esto va a ser para tu bien. Pero es que yo no quiero. Como los hijos. A veces vas a ver que van a tomar una decisión que no es correcta, que tú sabes que tiene que la van a tomar, que van a batallar, pero a veces solo así aprendemos. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron, mira, no hagas eso, mira, y ahí vamos? Nos damos el trancazo y luego decimos, con razón, pues sí, pero no creíste. Pues yo no sé qué estés pasando hoy. No sé si realmente hoy estés en medio de una prueba. No lo sé, a lo mejor sí. Pero Dios quiere que entiendas algo. Si tú lo amas, Dani, ¿cómo sé si lo amo? Su palabra es abundante en ti. Estás abriendo la palabra todos los días. Estás buscándolo. Quieres conocerlo más y quieres que su amor sea abundante en ti. Vamos a regresarnos a Job. Vamos a ver cómo responde después de ya todo esto. Ya perdió sus empresas y ya perdió a sus 10 hijos. Tiene 4 siervos ahí al lado que vinieron a decirles todo lo que pasó. Está él. No menciona si está ahí su esposa o no, pero de momento está Job y están los 4 siervos. Entonces Job, dice Job 1:20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. ¿Adoró? Sí, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Qué palabras, ¿no? O sea, hay que tener un corazón bien dispuesto para poder decir esto, no de boca, sino desde el fondo del corazón. O sea, yo solamente el ver ahí cuando dice, se postró y adoró. ¿Cómo? Acabas de perder 10 hijos, no uno, 10. Todos tus negocios acaban de quebrarse. Y de todas maneras él dijo, Dios dio y Dios quitó.
Pero a veces nosotros nos jactamos de muchas cosas que tenemos pensando que es nuestra diligencia, nuestra disciplina, nuestro orden, nuestra habilidad. Y no es así. No es así. Hace rato les leí quién multiplica las ovejas. Las multiplica Dios. Imagínense que Job había empezado con 2 ovejas, con un camello, con un buey, sin hijos, soltero, y empezó a trabajar. Y de repente se casó y su mujer se embarazó. ¿Cuántas mujeres a la fecha no se pueden embarazar? Y están sanos y comen bien y esto y el otro y no pueden tener niños. ¿Cuánta gente que se dedica al ganado a veces le cuesta que de manera natural sus animales se reproduzcan? Ahí tienes la mano de Dios. Y Job lo entiende y dice, Dios me dio a mis hijos, Dios me dio, multiplicó mi hacienda, Dios quitó. Así que bendito sea el nombre de Dios. Pero a veces pensamos que lo que tenemos es mío. Y se nos olvida que nosotros no somos dueños, somos administradores de lo que nos da Dios. Porque la tierra en la que tú y yo estamos parados hoy, la creó Dios. Es el creador y es el dueño de la misma. Aunque tú tengas escrituras y tengan tu nombre, en realidad es algo que Dios está pidiendo que administres. Fin de la historia. Un día te vas a morir y eso se va a quedar ahí. ¿Quién lo va a tener? ¿Quién sabe? Si tienes el testamento bien hecho, entonces a lo mejor se lo darás a tus hijos, si tienes hijos, o lo donas, o yo qué sé. Pero no te lo vas a llevar. Es de Dios. Si tú falleces primero, como es naturalmente de los padres y los hijos, entonces tus hijos se quedarán acá. Pero aquí a Job le pasó al revés. Y el dolor debió de haber sido tremendo. Alguna vez escuchaba a un doctor chileno que decía, cuando pierdes a tus padres, te llaman huérfano. Cuando pierdes a tu esposo, a tu esposa, te llaman viudo. Pero cuando pierdes un hijo, no tiene nombre, por el dolor que se causa. Y Job lo entendía. Fíjense qué dice Deuteronomio 8, 17 y 18. Entendía esto de sus negocios. Dice Deuteronomio 8, 17, 18. Dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Él, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Es Él el que te ha dado la salud, la habilidad, la inteligencia para que traigas pan a tu casa. No lo olvides. No eres tú. Bueno, Dani, yo me esfuerzo. Sí, está bien. Pero la base te la da Dios. Dios da la vida y Dios la quita. Y en cualquier momento puede decir, hasta aquí llegaste, cuate. Se acabó. Entonces no pierdan de vista. Sus hijos. Salmo 127, 3. Los hijos son un regalo del Señor. Son un regalo de Dios. Son una recompensa de su parte. Eso es lo que es. A veces nosotros, es que son míos. Sí, Dios está confiando en ti para que tú los críes. Hay un versículo allá en Éxodo que dice, críamelo tú, que yo te lo pagaré. Dios está diciendo eso, críalo tú, yo te lo voy a pagar. ¿Y cómo me lo va a pagar? Si tú amas a Dios y andas en sus caminos, vas a ver el gozo de ver a tus hijos cuando eres íntegro, es decir, lo que vives en la iglesia, lo vives en tu casa, y Jesús es el que guía tu hogar, vas a ver cómo tus hijos van a crecer en el temor del Señor.
Entonces, si se dan cuenta, esta es una tremenda respuesta de Job. O sea, lo que está haciendo Job aquí es fenomenal. Job estaba resignado a la soberanía de Dios. Dijo, ok, Dios me dio, Dios me quitó. Algo que quiero que recordemos juntos es eso, cómo al entender que Él está a cargo, o sea, que Dios tiene el control, yo me rindo. Y estamos en esta historia viendo el sufrimiento de Job y perdemos de vista algo. Dios sufrió de la misma manera o más al entregar a su hijo por ti o por mí y por mí. Ahora vemos a Job y empiezas a pensar, no, ¿cómo fue esto con Job? ¿Por qué lo hizo? Te digo algo. Dios hizo lo mismo por ti y por mí y puso a su hijo de por medio. Él tampoco detuvo la muerte de su hijo. Una de las cosas que me impactó un día que estaba leyendo Génesis, allá cuando Abraham va con Isaac y van a cumplir el mandato de Dios, iban los dos caminando y el mandato de Dios en ese momento era que mataran a Isaac. Ustedes saben que no lo mataron. Pero hay una parte en esa escena donde dice que iban el papá y el hijo juntos. Y cuando yo leí eso, pensaba, qué tremendo. Porque así como Jesús iba hacia la cruz, ahí iba el Padre. De la misma manera. Nada más que en ese momento, el papá no detuvo la muerte de su propio hijo. Dejó que Jesús muriera. Todo para darnos una posibilidad de tener una relación con Él. Todo para cambiar tu vida y la mía. Así que si alguien entiende de sufrimiento, es Dios. Lo entiende perfecto. Vio a su hijo morir a pesar de tener todo el poder de mandar a sus ángeles y en ese momento con un solo ángel, con un solo soplido, con fuego del cielo, haber matado a todos y dejar que dejaran de golpear a su amado hijo. Pero no lo hizo por ti y por mí. Y hasta Jesús oró en el momento del sufrimiento como a lo mejor tú quieres orar hoy. Porque estás pasando por un momento difícil en tu vida. Dice Marcos 14:36. Y decía, Abba, Abba es como papá, es una palabra en hebreo que significa papá, pero es con mucho cariño. Papá, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Pero sabes una cosa, papá, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. A veces en la angustia, si tú estás pasando hoy un sufrimiento, esta a lo mejor podría ser tu oración. Señor, si se puede, yo sé que todo lo puedes tú. Sabes que no tengo trabajo, sabes que está enferma mamá, sabes que me duele lo que pasó en la semana. Yo no sé. Pero si es así y se puede, pásalo de mí. Pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que por último, les leo este salmo para terminar hoy. Dice el Salmo 42:5. Es una pregunta que trae ahí. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? A lo mejor hoy estás así, abatido, angustiado. A lo mejor no lo dices, pero en el fondo de tu corazón hay angustia, hay preocupación, hay tristeza, hay amargura. Dice, ¿por qué estás así? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Amén de cualquier circunstancia. Yo no voy a dejar de alabar a Dios. Pase lo que pase. Él es mi salvación y mi Dios. Entonces, como ustedes notan, todo lo que le pasó a Job nos puede pasar a todos. Podemos perder a alguien que queremos, podemos entrar en un problema económico. Pero si algo anhela el Señor, es que no dejemos de buscarlo.
que su palabra cada vez sea más abundante en mi vida, que su amor sea más abundante y que lo busquemos a Él y que le hagamos las cosas para Él y que si estamos pasando hoy un momento difícil en nuestra vida, recordemos que si yo lo amo a Él, a Dios, todas estas cosas las va a usar para bien el Señor. De alguna u otra manera. No pienses entenderlo. Dios no está esperando que lo entiendas. Dios está esperando que confíes y lo ames. Para que luego veas la gloria de Dios manifestada en tu vida y los que están alrededor de ti. Así que vamos a orar el día de hoy para terminar este estudio. Padre, en el nombre de Jesús venimos hasta acá, porque queremos pedirte perdón. ¿Sabes? A veces, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, se nos olvida clamar a ti. Se nos olvida buscarte, Señor. Y hoy quiero pedirte, Señor, que pongas un corazón que descanse en ti. Te quiero rogar que todos nosotros te amemos por sobre todas las cosas. Que en el día del bien nos gocemos, Señor, pero que en el día del mal consideremos, Padre mío. Tú has sido misericordioso y sé que lo seguirás siendo. Pero te ruego que como iglesia no dejemos de alabarte, no dejemos de buscarte a pesar del dolor o a pesar de la angustia. Tú, Jesús, nos enseñaste a hacerlo. Y si hoy, Padre mío, hay alguien en esta reunión que está sufriendo, te pido que tu Espíritu Santo lo traiga a tus pies y que se rinda a ti, Padre. Muchos de nosotros no podemos con nuestras vidas, pero tú, Jesús, dijiste que venciste al mundo y te ruego que esto se haga una realidad en nuestras vidas. Te pido que tu amor sea abundante en nosotros, que tu palabra sea abundante en nosotros. Gracias, gracias de verdad por este tiempo hermoso, Señor. Te pido que aprendamos a esperar en ti y sigamos aprendiendo a amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Te pido que nos bendigas para poder seguir siendo de bendición a otros y participar como siervos tuyos para gloria y alabanza de tu santo nombre. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, ya por último, les recordamos que tenemos el taller de matrimonios todos los viernes de 7:30 a 9 y creo que van a poner ándele. A veces la gente quiere saber más de la Biblia. Nosotros en la semana tenemos estudios bíblicos. Si alguien quiere tomar alguno, puede tomar la foto del QR y entonces manda el mensaje para agregarse a los estudios. Son los horarios que se tienen. Hay un estudio que es solo para mujeres, que es a las 4, que es con mi esposa. Lo pueden tomar las mujeres si gustan. Aquí va a estar la comida el día de hoy. Hay barbacoa. Fue una de las ovejas que matamos ayer. Muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos el otro domingo con el favor de Dios.